licorera. En las cortes se ha cuestionado la autenticidad y el patrimonio de la bebida. Los tribunales determinarán quién tiene el derecho a la potestad sobre el ron. Sin embargo, para la familia Rechavala siempre permanecerá el sabor del trago amargo y el de una odisea quijotesca que dura ya más de medio siglo. Era un hombre muy orgulloso. Son sentidos mixtos. Si no se hubieran ido, tal vez yo no hubiera nacido. Yo nunca visité donde mi mamá creció, en el colegio donde ella estudió, que ella estudió en las Dominicas, en la iglesia donde ella se casó. Solamente lo he visto en fotos. En el mar, donde ellos siempre estaban. Mis padres iban mucho a Varadero, ver la playa, ver dónde se conocieron, dónde iban al cine. Momentos especiales de la vida que uno hoy en día está manejando por la calle y le dice a sus hijos, mira, aquí fue donde tu papá y yo nos conocimos. O ir a visitar donde eran esos lugares. Todo eso definitivamente nos robaron. Yo muchas veces he querido regresar con mi mamá y hasta en un momento que hubiera querido regresar con mi papá, pero mis padres obviamente para ellos nunca fue una opción regresar a Cuba si Cuba no iba a ser libre. Amparo y Ramón Arrechavala se casaron en víspera de la Revolución Cubana. Cuando regresaron a Cuba después de su luna de miel, se encontraron un país distinto. En pocos meses, la Cuba que los Arrechavalas conocían ya era parte del pasado. Ramón Arrechavala y su familia fueron despojados de su destilería en 1961. En 1963, Ramón fue brevemente detenido y se le advirtió que la mejor opción para él sería irse de Cuba. Ese mismo año, Ramón, su esposa Amparo y su hijo pequeño partieron hacia España y jamás regresarían a Cuba. Yo creo que la expropiación empezó primero por las cosas materiales, pero terminó robando, expropiando la identidad del ser humano. No es una cuestión de que sepan, que no sepan, se han olvidado de lo que es vivir con dignidad. ¿Cómo no van a olvidar el ron Habana Club de los Arrechavalas? Lo primero que ocurre es la demonización, ¿no?, del empresario, la demonización del emprendedor cubano, que tiene una tradición de hasta 1959 de casi 2 siglos, desde lo más rudimentario y más elemental hasta quienes despuntaron y se colocaron en la cima de la comunidad empresarial de América Latina y podemos decir incluso de Estados Unidos, dentro de Cuba. Bueno, lo que ocurre después, inmediatamente después a las confiscaciones, es la demonización, y eso viene con las escuelas, viene con las universidades, viene con la prensa misma actuando sobre todo esto, porque tener dinero era un signo de, vamos a decir, de pertenecer a la oligarquía, y tener dinero era malo. Recuerden que de mediados de los 60 en adelante viene lo que yo creo que es la consolidación más fuerte de la educación marxista en Cuba, y con todo lo que trae, ¿no?, el supuesto amor al proletariado y demás. En su segundo viaje a Cuba en 1493, Cristóbal Colón lleva caña a la isla. Los indígenas y después los esclavos fueron los primeros en exprimir los tallos de caña para beber el dulce guarapo que eventualmente
se convertiría en aguardiente de caña. ¿Por qué? Había una relación maldita entre el ron y los esclavos. Los esclavos eran vendidos por otros africanos en África. Eran vendidos a los portugueses, vendidos a los españoles, vendidos a los piratas franceses o a los corsarios franceses. Eran vendidos a distintos clientes. Generalmente cobraban en dinero, pero llegó un punto en el que cobraban con ron. Entonces ahí es lo que dicen los españoles, la pescadilla que se muerde la cola. A través de trapiches, refinerías e ingenios, la producción de azúcar se empezó a multiplicar. Para fines del siglo XVI, Cuba ya era la reserva azucarera del mundo. Cuba creó una industria azucarera que era la más grande del mundo. En un momento Cuba exportaba 6.5 millones de toneladas de azúcar. Uno de los grandes mercaderes de azúcar del mundo era Julio Lobo. No porque tenía tantas plantaciones, sino porque conocía el mercado. Y conociendo el mercado, él sabía cuándo vender y comprar y negociar y todo eso. Entonces Cuba surge como el gran centro de la producción azucarera y parte de eso viene la molaza, los mieles, que viene la producción mayor de rones. Donde empieza el ron cubano de verdad fue con los Bacardí. Catalanes de Santiago de Cuba, que comienzan un poco utilizando el sistema que ya existía en las otras islas. Pero ahí es donde empieza el ron de calidad en Cuba. Al mismo tiempo, interesante que se funda también el Ron Havana Club, de otra familia, pero de Cárdenas. Entonces, pero ahí empieza eso. La turbulencia de las batallas independentistas estremeció a la isla y a la familia Bacardí. El hijo mayor de Facundo, Emilio, simpatizaba con los mambises y la independencia plena de Cuba. En varias ocasiones fue detenido por las autoridades españolas. Al final de la guerra hispanoamericana, el gobernador estadounidense de Cuba, Leonardo Wood, nombra a Emilio Bacardí alcalde de Santiago. En 1920, el Congreso estadounidense ratificó la ley Volstead, la cual prohibió la venta de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Mientras duró la ley seca en Estados Unidos, de 1920 a 1933, muchos americanos viajaban a Cuba para disfrutar de las bebidas prohibidas, entre ellos el joven periodista Ernest Hemingway, quien visitó Cuba por primera vez en 1928. Hemingway compró en 1940 la finca Vigía, en el barrio habanero de San Francisco de Paula. Allí vivió hasta 1960. Durante su estadía en Cuba, escribe dos de sus novelas más famosas, Por quién doblan las campanas y El viejo y el mar, por la cual se le otorga el premio Pulitzer en 1953 y en 1954 el Premio Nobel de Literatura. Que nadie debía temer en que convirtiésemos el fusilamiento en un sistema. Ramón no se quería ir de Cuba. Por eso era el año 63 y todavía estábamos allí. Todo el mundo se había ido de Cuba. Todos nuestros amigos se habían ido de Cuba. Por eso hicimos esa intimidad
con la gente de las embajadas, porque eran la única gente que estaban en La Habana. Y él decía, el que se tiene que ir es Fidel, no yo. Eso lo decía donde quiera que se paraba. Yo le dije, un día te van a meter en la cárcel nada más que por decir eso. Y él decía, no, el que se tiene que ir es Fidel, no yo. Y entonces pues llegó el momento que, aunque no hizo nada, nosotros no nos dábamos cuenta que no podíamos tener esa vida ya en el año 63 en La Habana. Estaba totalmente out of proportion. No podíamos seguir así y no nos dábamos cuenta. Éramos muy jóvenes, no nos dábamos cuenta. Castro, on December 31st, 1959, at gunpoint, took all my assets and threw us out of the company and removed us from being able to go to work in the company. After a little while, I was doing some work in Havana, and every single time I was successful, he cut me down and took over. Finally, they threw me into jail. And I was released from jail in 2 conditions. He told me, you don't belong to this society. Either you get the hell out of this country or you're going to stay in jail with some cause and we will fight for you. Durante la época de la prohibición, también arribaron a Cuba un grupo de cantineros americanos quienes encontraron puestos en las barras cubanas. Uno de ellos fue Eddie Walke, quien atendía la barra del Hotel Sevilla Biltmore. Crea varios tragos, incluyendo el Mary Pickford, y también reintroduce el Presidente, el cual se lo dedicó al mandatario cubano Gerardo Machado. Durante su tiempo en Cuba, Ernest Hemingway popularizó el ron cubano. A todo quien lo visitara el galardonado escritor lo llevaba al Floridita, una barra en la calle Obispo de La Habana Vieja. La barra abrió en 1817 bajo el nombre de Piña de Plata. Casi 100 años después, la taberna-restaurant cambió de nombre a Floridita. En 1914, un joven catalán, Constantino Rivalaigua, comenzó trabajando en la barra como cantinero. En pocos años, Constante, como le decían sus amigos, compró el Floridita y se ganó el apodo del rey de los cocteleros, principalmente por crear el famoso daiquiri frisado que tanto le gustaba a Ernest Hemingway. La historia del daiquiri, como muchos de los clásicos tragos cubanos, está envuelta en mito y salpicada con realidad. No sé por qué cosa extraña, en un país donde hace tanto calor, en un país donde hay tanto sol, nosotros los cubanos todo lo mezclamos con ron. No sé por qué, porque es una cosa bastante caliente, pero cuando te pones a ver la historia, casi siempre trataron de suavizarla. La mayoría no eran cubanos, parece que por ahí viene la cosa. De las mezclas que tenemos, vino a que uno sí se puede tomar el ron tal y como. Pero pasan esas cosas y el cubano siempre, no hay nada. Los cubanos no pueden hacer absolutamente nada si no tienen por el medio una botella. Y en la mala época nuestra, o sea, cuando se conseguía una buena botella, que no era ni Bájate el Brumen, ni Salta para atrás, ni Duérmete mi niño, ninguna cosa de ese Chispetren, Hueso de Tigre, que por cierto era muy bueno, es el primer alcohol que se saca cuando se está destilando, cuando se está haciendo el azúcar. Y entonces tiene como medio un dulzón de eso, es raro. Pero cuando tú conseguías una botella de ron bueno en Cuba, generalmente era con corcho, no quedaba de otra. Tú le metías 2 trastazos y el corcho se botaba. Tiene mucho que ver con eso. Y cuando tú te pones a ver la cantidad de tragos que se hacen en Cuba y te pones a recordar, por ejemplo, el daiquiri. El daiquiri, tú dices, bueno, ¿y cómo surge el daiquiri? Hay millones de historias. A mí me encantan todas esas historias, todas esas leyendas urbanas que me gustan. No las creo casi ninguna, pero son cosas que merecen ser verdad. Hay historias de esas que tú dices, no puede ser, sí, vale la pena que sea verdad. Dicen que en Daiquiri es una zona en el oriente de Cuba. Había un ingeniero americano y el tipo no podía con el ron. ¿Y qué hizo? Entonces empezó a mezclar, tú sabes, que si limón, que si echarle un poco de agua, y así mismo hay otra leyenda de que también era lo que tomaban los mambises, mucho. Después vino un italiano que era parte de los mambises, luchaba por la guerra de independencia en Cuba. Y ese italiano se llevó esta receta, que
que había juntado este hombre y ahí lo creó. Y cuando llegaron los americanos, el americano, por supuesto, estamos hablando del siglo XIX, hasta después, el americano, al final del siglo XIX, cuando llegó el americano, dijo, a esto le falta hielo. ¿Quién iba a andar con hielo en medio de la manigua? No había arreglo, y el tipo tenía razón. Y al principio era con hielo, pedazos de hielo grandes, hasta que ya se fue, tú sabes, ya empezó la batidora y empezaron a hacer, y llegó el Floridita. Y ahí era donde iba Hemingway, y supuestamente era su trago favorito. En 1935 la familia Rechavala lanza el ron Havana Club al mercado estadounidense. La idea del nombre fue asociar la bebida con la animada ciudad que muchos americanos ya habían visitado. Para la década de los 1930, Bacardí ya se reconoce como el rey de la industria ronera internacional. La demanda internacional por el ron Bacardí continúa incrementándose y la compañía abre destilerías en Puerto Rico y México. En víspera de las elecciones presidenciales del año 1952, Fulgencio Batista lidera un golpe de Estado militar. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Silencio! ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias. Batista inmediatamente suspendió el poder legislativo del Congreso, suprimió el derecho a huelga, restableció la pena de muerte y suspendió las garantías constitucionales. La naciente democracia cubana sufriría su segunda dictadura. Frente al deterioro de su gobierno desmoralizado, las protestas de grupos universitarios y sindicalistas y la presión creada por el avance de las fuerzas revolucionarias armadas, Fulgencio Batista aborda un avión y abandona Cuba el 1 de enero de 1959. Bajo el mando de Fidel Castro, Cuba comienza una transformación hacia el sistema comunista. El júbilo inicial de muchos disminuye cuando comienzan a implementarse reformas radicales. Desde la Ley de Reforma Agraria en 1959 hasta los decretos de la Ofensiva Revolucionaria de 1968, la propiedad privada en Cuba fue prohibida. Corporaciones extranjeras y nacionales fueron todas confiscadas. Negocios grandes y pequeños por igual. Entre las propiedades intervenidas estaban Bacardí, la destilería Rechavala, la finca Vigía de Hemingway y el Floridita de Rivalaigua. Normalmente el discurso, por donde marcha siempre es que fuimos víctimas de España, víctimas de los Estados Unidos, ahora víctimas de los Castro. Cuando tú te miras con dignidad, tú no puedes asumir el papel de víctima. Tienes que hacer, eso es parte de la autorresponsabilidad. Por ejemplo, para argumentarte esto, te puedo decir, Fidel Castro llegó hasta donde los cubanos les permitimos llegar. Este es producto post-revolution, antes de que entraran los franceses, que es un ron que tú ves, mira el sedimento ahí. Eso es la falta de filtración, además de tal vez de maquinaria sucia, ¿no? Pero ves en este ron, ves la marca, el ruso. Porque, digamos, yo visité una fábrica, que era la fábrica de los Bacardí en Oriente. Esto en 1974. Nadie sabía nada de rones. Había unos cuantos de los viejos que habían estado con los Bacardí, Chavala, etc. Pero era gente nueva del partido. Y las reuniones eran reuniones del partido. Eso no se puede producir un producto como tenían los Bacardí, los Chavala con Havana Club y todo eso. En 1972, el gobierno cubano comenzó a vender Havana Club al exterior, principalmente a la Unión Soviética,
y los países del bloque comunista. Это идут Барбудос, небо над ними, как огненный стяг. Слышишь чеканный шаг? Well, he tried with his family right before he approached Bacardi, way back in the 80s, I guess, or 90s, early 90s. He tried with his family to get it going here. And I remember saying to him, but are you out of your mind? Do you think you're gonna make rum? We were struggling with small children and working and trying to have a life. And he was gonna make rum. How in heaven's name are you gonna do that? So, but he tried. He went to Spain and he talked to his family, and he tried and he tried and he tried, and then he said, I know. I'm going to Bacardi. They are going to make the Havana Club rum. You are out of your mind. This isn't going to happen. And it happened. So I left with my wife and my son to Spain. After I was in Spain for a little while, I came to Miami. I became an American citizen, and I live in Miami since 1967. My cousin, which he was the lawyer of the company, was thrown in jail in Cuba, and he's still in Cuba right now. And he was the corporate lawyer of the company, and he was the one that knew all about the assets and all about the registration of trademarks and about the whole thing. I talked to a lawyer in Miami, and he told me, I asked him, can I make Rum Havana Club in the United States? He said, no way, unless you make the rum, you cannot register the brand. I says, okay, forget it. I wasn't gonna deceive the country saying, yes, I'm gonna register the mark because I'm making rum. It was not true. En 1993, la licorera más grande del mundo, Pernod Ricard, llegó a un acuerdo con el gobierno cubano que forjó una sociedad para producir y distribuir el ron Havana Club mundialmente. Un año después, Bacardi le compró los derechos y el nombre de la marca a la familia Arechavala. Ese mismo año, Bacardi comenzó a producir Havana Club en su destilería de Cataño, Puerto Rico. La marca registrada del Havana Club de los Arechavalas se venció en los Estados Unidos en el año de 1974. En 1976, el gobierno cubano registró la marca Havana Club. Bueno, el caso de Cuba y las marcas es un caso especial, inédito. O sea que hay reglas básicas de marcas registradas en el mundo y los gobiernos dejan a la gente registrar, hay que probar el uso y más hay un sistema internacional muy eficiente y la gente respeta. Entonces hay como registrar de buena fe algo que tú estás utilizando y usando y hay convenios internacionales que sirven para eso. Hay una tentativa de quitarnos los derechos que tenemos sobre esta marca, pero para nosotros no hay problema en la medida de que la marca Havana Club fue abandonado en los años 70 por sus antiguos propietarios, es decir, como más de 10 años después de que se fueron de Cuba, y no hay razón ninguna para que, ni legal ni objetiva, para que perdamos esta pelea. When someone asks me, what do I think about the argument of the Arechavala family or any other family that's had their assets in Cuba taken from them, that they, in essence, abandoned their mark or their property, I just think it's preposterous. If you asked any Cuban family, I've never heard any Cuban family ever say, oh yeah, I just voluntarily gave that up to them. It didn't happen. No matter how many years have gone by, the Arechavala family, just like the Bacardi family, did not say, yes, here,
Cuban regime, Castro government, you can take these assets. Registrar una marca es un proceso muy objetivo, muy burocrático. O sea, se puede registrar una marca diciendo, esta es mi marca, poniendo el nombre, dirección, etcétera, diseño, y aseverando que esto está siendo usado de tal manera. Someone comes along and steals your bike, and you can't run after the thief very fast as he goes running away with the bike. Is someone going to say, you know what, you abandoned your claim to that bike? It's really preposterous. At the time, I find out before than that Pernod Ricard, I read it in the paper, had signed a deal with Fidel Castro. I wrote a letter to Mr. Patrick Ricard, stating him that the Ron Havana Club belonged to my family, only to my family and myself, and we never sold it to the Cuban government, that he was doing something illegal. Entonces, el gobierno cubano hizo un trámite burocrático muy sencillo, ¿no? O sea, la marca de Havana Club de la familia Arechavala venció en 73 porque, bueno, habían perdido su negocio. Javier, el abogado, estaba en la cárcel, no tenían cómo, estaban tratando de sobrevivir en Estados Unidos y, bueno, su prioridad no fue mantener una marca para un producto de una fábrica ya que fue confiscada y no podía producir nada. O sea, esa gente no tenía razón para no renovar su registro, pero dejó abierto ese nombre, así que el gobierno cubano en 76 puso los papeles y bueno, estaba registrado su nombre y nadie hizo nada por mucho tiempo. What happened to my family was wrong. We wanted to keep selling Havana Club Ron, but we were prevented from doing so because this confiscation of the distillery, I mean this robbery of my distillery, my business in Cuba. Castro Ron to me and my family continues today because of the Cuban Pernod venture. Continues to trade on Havana Club's reputation, which is product can never be the same Havana Club that we used to make. The government stole my assets, my family heritage, as much as my children's future. Section 211 prevents that ron from spreading into the United States, and it will protect, its protection should not be denied because of the veiled threats made by Pernod on behalf of his partner, Cuba. I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han caracterizado por altas y bajas. Ha sido una gama amplia que incluye apoyo a la independencia, la enmienda Platt, cercanía cultural y fuertes lazos económicos, brazos abiertos a los exiliados y un embargo económico. Desde el giro hacia el comunismo del gobierno revolucionario durante el cenit de la Guerra Fría, los pocos intercambios entre gobiernos han sido tensos. La ley Helms-Burton fue aprobada por el Congreso estadounidense y ratificada por el presidente Bill Clinton en 1996. La legislación requiere, entre otras cosas, que cualquier compañía no estadounidense que tenga negocios con Cuba pueden ser sometidas a represalias legales. El título 3 de la ley Helms-Burton permite a todos los estadounidenses proceder con un litigio en las cortes americanas sobre aquellos que trafiquen o que se beneficien de las propiedades arrebatadas por el gobierno de Cuba. El panorama completo cambia porque hasta este momento, hasta el día 2 de mayo de este año, no era posible para un cubano que había perdido una propiedad en Cuba demandar en los tribunales de Estados Unidos. Así que por primera vez es posible demandar la pérdida de un ingenio, un terreno, una casa. No había sido posible hasta ahora. Nosotros somos de origen campesino. Mi padre fue un emigrante español
que como todos los emigrantes que llegaron a Cuba, pues primero trabajó como empleado, como obrero, después comenzó a hacer fincas de café. Hizo 2 fincas de café, después se extendió un poco al negocio de la ganadería y nos dedicábamos a ese rubro, el negocio de café y ganado. Hola, yo soy Carolina Mata, la más joven de las Matas. Tengo 23 años y esta es mi hermana. Y yo soy Bárbara Mata, la mayor. Tengo 31 años. Bueno, para mí, siempre creciendo, mi papá era muy orgulloso de ser el hijo de Antonio Mata y el nieto de Antonio Mata del hotel. Y siempre, ustedes son las herederas del Hotel San Carlos. Y para mí, como niña, no entendía lo que esas palabras querían decir. Era más como, sí, una fantasía. Hasta que después visitábamos a Cuba en los veranos y mirábamos por afuera el hotel. Y eso era un lugar abandonado, con olor feo, como un lugar que no tenía historia, no era el lugar lujoso de que ellos hablaban. Y yo miraba y ¿cómo es esto? Que esto era tan grande. Yo no entendía como pequeña. Luego, ahora como grande, entiendo el significado de este hotel para nuestra familia. Bueno, mira, obviamente por ser, yo soy cubano-americano, he conocido el tema de Cuba toda mi vida, se me ha hablado toda mi vida. Y cuando vi yo que se estaba habilitando la ley, el presidente iba a activar el título 3, me interesé y empezamos a hablar con personas. Nuestro bisabuelo, Antonio Cuco Mata Álvarez, llega a Cuba, a Cienfuegos, en el 1915. Y en ese tiempo a él lo introducen a su futura esposa, Francisca Suárez. Y la historia de ellos era bella, de lo que nos dicen a nosotros, que era un amor que no existe ya. Y ellos lograron tener un hijo, que fue nuestro abuelo, Antonio Lázaro Mata Álvarez. Y todos se llaman Antonio. Todos se llaman Antonio. Hasta el más pequeño ahora se llama Antonio. Ya son 5 Antonio de que nosotros sabemos. Sí. Y entonces nuestro abuelo, tiene a 2 hijos. Antonio Mata, que es nuestro padre, y a nuestra tía Marisela Mata. Y después caen nosotros 3, Carolina, Bárbara y Antonio Mata. Bueno, cuando comienza la revolución, en realidad la situación económica nuestra era buena, pero estábamos en desacuerdo de cómo se estaba manejando la cosa en el país. Estábamos en desacuerdo con los excesos del ejército y estábamos en desacuerdo con la falta de libertad que había en el país. Lo más interesante de este caso es que es un caso de primera impresión, nunca ha estado en los tribunales de Estados Unidos. Cuando empezamos a conversar sobre el caso, tuvimos que aprender todo de cero, leernos la ley. La verdad, yo nunca había leído el texto de la ley Helms-Burton, empezar a investigar y tratar de buscar los casos más parecidos, pero la verdad, como es de primera impresión, no sabemos cómo van a reaccionar los tribunales. Es correcto, este tipo de ley no ha existido en Estados Unidos y pocas veces que yo conozca en la historia del mundo. Bueno, imagínate, el 3 de octubre del 63 llegaron los interventores por la noche a las fincas de nosotros, y prácticamente no podíamos ni salirnos de la casa. Fue una intervención total, coparon por completo, eran miembros del ejército, nos dijeron ya ustedes no pueden manejar más esto es del gobierno, están intervenidos, y no nos permitían ni usar ni el carro ni los caballos prácticamente. We wholeheartedly feel like we need to do this not only for us, but it's a responsibility that's been placed on us, we think, because it's just time. It's time for us, not only us, every family who had everything taken from them, to fight what was theirs. It wasn't given away, it wasn't bought out, they were removed. They were forcibly removed from their properties. So it's not only us, it's our cousin Antonio, who's not here right now, but we spoke about it. We let a few days go after, the Helms-Burton was reactivated, and we thought, okay, what should we do? We sat down with the older people in our family, and everyone looked at us and they said, listen, it's your time. You guys have to do right for
everything that has been planned for you that was taken away from you. So it's really, do you want to add anything? No, for me, it's an honor that we're able to do this because this is something we grew up just listening to, and the fact that we could put this in motion and that it's in our hands, it's an honor and it's a task that we're willing to take on. Yeah. We know it's going to be difficult and we know that we face many challenges, but it's something we're willing to do for the past matas and for the future matas. We have a very important role to play in what happens. Bueno, es algo que ha marcado la vida mía y de mis hermanas, lógicamente porque vimos en ello la tristeza de tener que abandonar a Cuba, la frustración de vernos robado todo lo que mi abuelo y mi padre habían logrado. Eran una familia conocida por respeto, por dignidad, por honor, por hacer las cosas correctas. Y hasta cierto punto es lo que me ha motivado a mí en la vida, llevar el paso en la vida como la llevo, porque tengo grandes ejemplos en mis padres. Mira, el término de burguesía dependiente, de oligarquía y de, vamos a decir, comunidad empresarial, de empresarios cubanos, de dueños, todo eso se redujo a la palabra ricos en Cuba. Entonces, los cubanos que no vieron vamos a decir, ese florecimiento, que no vieron cómo estaba y que nacieron, por supuesto, después de 1959, lo que tienen de rostro es algo muy desdibujado de quién es un emprendedor, de cómo se echa a andar una fábrica, de cómo funciona la propiedad intelectual, la propiedad privada. Entonces, eso está muy desdibujado. Ahora, con esta nueva, vamos a decir, este nuevo camino que ha tomado la ley Halliburton, yo creo que salen a la luz los rostros, por supuesto, no ya de los dueños originarios, están saliendo sus descendientes y personas que se criaron, en primer lugar, en un mundo democrático y creen a pie juntillas que tienen derechos, que la propiedad privada es inalienable del hombre, que sus derechos en cualquier país que hayan sido conculcados, en el país en donde estén residiendo o donde hayan nacido, se los va a defender. Y eso es lo que está pasando. Es curioso que las leyendas urbanas, las cosas que se habla de los tragos, de los famosos tragos cubanos, siempre lo comenzó alguien que no era cubano. Eso es atractivo y ahora después nos adueñamos de todas esas cosas. En el caso de este trago que les voy a hablar, supuestamente fue un lugarteniente de Francis Drake, siglo XVI, por allá. El caso es que este lugarteniente le preparaba ron Peleón. En esa época el ron era que no había quien se lo empujara. Bueno, nosotros después lo logramos. Pero en esa época, y entonces él se le ocurrió suavizarlo con agua, echarle y sobre todo limón y sobre todo la hierbabuena. Y curioso que la hierbabuena es una mezcla de menta, de diferentes, y se da silvestre, originalmente. O sea, se daba silvestre. ¿Qué pasa con el limón? En esa época los marineros eran una candela porque el escorbuto los mataba, no tenían vitamina C, bueno, no tenían nada. Y el caso es que el tipo se lo prepara, y le prepara este trago para aflojar el ron Peleón, que era tan fuerte. Y era la manera de que suavizárselo para que Sir Francis pudiera tomárselo. Mojito. Se creó el mojito. ¡Qué maravilla! El drequecito pasó a mojito porque dicen que mojo, en una lengua africana, significa encanto, creo. Y también tenía que ver con el mojito, el mojo que le echamos nosotros a las comidas. O sea, por el sabor, por esa cosa rica que tenía. Y te digo que bien preparado, un mojito, o sea, cuando te digo bien preparado, te digo con su agua, con su hielo, con su limón y por supuesto con más del ron que dice la receta que debe llevar, al segundo ya se te complica la vida. Y el mojito, ya, internacionalizado por Francis Drake, bueno, internacionalizado por nosotros, pero inventado por Francis Drake, un corsario, por lo menos no era un pirata. Halliburton recibió una severa y bulliciosa crítica por parte de algunos aliados importantes de los Estados Unidos. A cambio de su aprobación a la ley,
el presidente Clinton creó una enmienda especial a la ley Helms-Burton, donde a criterio del mandatario estadounidense se puede suspender el título 3 de la ley Helms-Burton cada 6 meses. Clinton y todos los demás presidentes que pasaron por la Casa Blanca, incluido el propio Donald Trump, en sus primeros 2 años, suspendieron el título 3 de la legislación. El 17 de abril del 2019, fecha conmemorativa del desembarco en Bahía de Cochinos de la Brigada 2506, el presidente Trump, por primera vez desde que la ley fue creada, puso en efecto el título 3 de la ley Helms-Burton. The spirit of adventure is a testament to what a free Cuba could be. And with God's help, a free Cuba is what we will soon achieve. En el tema de Cuba, estamos viendo que el presidente Trump sí está enforzando lo que es la ley Helms-Burton a su máximo nivel. Entonces, yo creo que Trump es una persona que no se ve, que él no tiene restricciones ideológicas. La gente trata de entender la ideología de Trump y yo no creo que Trump tenga una ideología definida. Lo que se llama el trumpismo, yo no creo que sea una ideología tangible, algo que se le puede explicar a la gente, porque yo creo que depende de muchos factores y yo creo que se manifiesta de mucha forma en el interés de Trump de hacer las cosas distintas a como lo han hecho los otros presidentes. Puede ser bueno o malo, pero yo creo que es parte de su instinto natural. El cambio más radical que han tomado las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el transcurso de su reapertura es la muy desigual estrategia de Obama y Trump hacia La Habana. En el 2014, el presidente Obama comenzó el deshielo cubano, una nueva estrategia diplomática en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por primera vez, desde 1961, los dos países reabrieron embajadas en las respectivas capitales y el gobierno de Obama comenzó a suavizar ciertas restricciones relacionadas con el embargo. A mí me hicieron la pregunta cuando el presidente Obama abrió otra vez relaciones diplomáticas y el secretario de Estado John Kerry fue a la embajada a tener el acto, como todos vimos. Un periodista me preguntó ese mismo día, ¿por qué los Estados Unidos no invitaron a los opositores o los disidentes cubanos al acto? Y mi reacción fue muy simple, es que no caben 11 millones de personas. La administración Obama alentó viajar a Cuba y también puntualizó cambios en las leyes hacia la isla para que más americanos visitaran a su vecino caribeño. La postura del mandatario americano hacia Cuba era distinta. En marzo de 2016, esta nueva visión hacia Cuba culminó con el viaje del presidente Obama a la isla. El primer presidente americano en visitar a Cuba desde Calvin Coolidge en 1928, durante pleno periodo de prohibición. El equipo de Obama creía en una estrategia de largo plazo, en los cuales ellos, con el encuentro y mandando más americanos a la isla, creían que podían ejercer influencia sobre la cultura cubana y cambiar la trayectoria de ese país y ojalá provocar reformas internas. Mientras tanto, el equipo de Trump no ha descartado por completo esa filosofía, pero depende muchísimo más en usando sanciones como una estrategia para impulsar a Cuba y para castigarlos en el sentido en el contexto venezolano. Hay muchos dentro del gobierno cubano hoy en día que a mí mismo me han dicho que ellos perdieron una gran oportunidad durante la presidencia de Obama para negociar muchos más puntos que debían haber negociado. Ahora, calcularon mal, porque ellos también pensaron que Hillary Clinton iba a ser presidenta de los Estados Unidos y muchos dijeron, vamos a esperar a que Hillary saca presidenta a seguir este tipo de conversaciones. Pero se ha complicado. Y yo te diría, el gobierno cubano tiene mucha culpa, porque el gobierno cubano te viene a la mesa con muy poco a negociar. Como parte del deshielo de Obama, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos le cedió a Pernod Ricard la patente de Havana Club en los Estados Unidos. Bacardí
rápidamente apeló la decisión en las cortes americanas. It is important in our view that free governments like the United States do the right thing. They continue to do the right thing, protecting against the confiscatory effects of a taking, like what happened in Cuba. The U.S. has laws on its books, has policies that do not recognize the effects of those illegal takings. And the U.S. administration, this administration right now, we've asked them to do the right thing and to revoke the prior license given to the Cuban government to renew a fraudulently obtained registration. La lucha por la potestad de la marca Havana Club se avivó. Ambas corporaciones lanzaron campañas publicitarias reclamando su autenticidad. En el 2018, Bacardí auspició la obra de teatro inmersivo Amparo, la cual cuenta la historia de los Arechabalas. So Amparo is a lot of things, right? Amparo is a person. She is the wife of Ramon Arechavala. She's a wonderful person, and she's also, in my view, the person who carries this story. She is the person who, you know, whether she wants to or not, likes it or not, she is the person who has this story now to tell, as do her children and her family. So she was gracious enough to tell me the story of her family, and the wonderful element of her name is that it also means shelter, refuge, and in a broader sense it means protection. And that's something that we sort of came upon together as a group. That was a collaborative effort of a title that just sort of like began to spring up. So I'm not taking full credit for that one. Los cubanos, todas las generaciones, a partir de 59, empezamos un proceso, un capítulo que yo lo nombraría ir perdiendo. O sea, la vida del cubano a partir de 59, y no quiero ser pesimista, es ir perdiendo cosas. I think that loss definitely is at it's almost like the impetus for the story. So it's like this like beating heart that runs it. It's like this engine that leads it. But I think that the actual center of it is hope and this sense of truth and history and legacy and justice and repossession and what all of that means. Siempre lo digo, está la generación de los que los echaron y vinieron para acá, está la otra generación de los que se quedaron porque creyeron en esa revolución y los engañaron como niños ilusos. Está la otra generación como quizás la mía, como que nacimos y somos resultado de una revolución que nos imponen que le debemos algo, pero también conocemos que hay cosas oscuras ahí, pero no las sabemos del todo, sobre todo cuando estamos en Cuba. Y entonces yo llego aquí y es como todas esas generaciones sueltas, y algunos se culpan entre ellos o siempre existe como cierta polémica a la hora de tocar los temas porque hay muchos rencores, hay muchas cosas fuertes, o sea, pero... ¿Sabes? Cuando pasan cosas como, por ejemplo, esta obra de teatro, este ensayo, que hay tantos tipos de cubanos diferentes y nos llevamos tan bien, o sea, es increíble porque en un minutico llegas y es como, hey, how are you? ¿Qué dijo? ¿Do you speak Spanish? Sí, yo hablo cubano, va. Y es como otra generación que no tiene nada que ver conmigo, pero sí tenemos que ver, tenemos un punto en común que somos cubanos. If
if loss is what started it, then we end with some kind of hope in terms of perhaps new generations taking up the call that we were talking about at the beginning, the power of story and the power of being able to use it as a way to talk about that loss that then leads to truth and hope. Cuando una madre llama a su hijo, ay Dios, cuando un hijo llama a su madre, madre te estoy llamando, ay Dios. He didn't want that Havana Club to die with Cuba. He knew that it had, been stolen from the family, and he strived to get in touch with Bacardi because he knew it was the only way that he could bring it back to life. And I'm sorry that he's not here to see it, because that was his goal in life. Bacardi, Havana Club, they're going to do it, they're going to bring it back to life, and you will see that it's not going to be forgotten. That was his goal. Era un hombre lleno de mucha esperanza. Para él la esperanza siempre fue una cosa que nunca dejó de tener, esperanza en todas cosas. A week before my father died, he came to my house with a folder of everything and said to me, Tita, this is your legacy. Ya lo había dicho y lo repito, porque es curioso que se cuenten que los tragos, y este es uno de los más famosos que tenemos nosotros, por lo menos en el mundo, se conoce en todas partes, siempre ha sido creado por alguien que no es cubano, dicen, en fin. Y este es muy especial porque significa muchas cosas. Yo no lo había pensado nunca. Es curioso que yo no hubiera pensado en eso nunca y ahora me dio por pensar en eso. ¿Cómo es posible que yo nunca haya tomado eso? Nunca me lo he tomado. Después hablamos de eso. El caso es que se cuenta que después de la guerra hispano-cubano-americana, no hispanoamericana, porque estábamos nosotros metidos en eso también, había un oficial norteamericano que iba a un bar allá en Oriente y pedía siempre un ron, y a ese ron, para suavizarlo, lógico, tampoco podía con el ron de nosotros, a pesar de que ya estaba muchísimo mejor, pedía siempre unirlo con algo, y algo dulce. Y le echaban Coca-Cola, que era lo más cercano que tenían ellos para suavizar este trago. Y cuentan también, una de las tantas leyendas esas, de que un día llegó al bar y habían unos soldados que estaban de pase, estaban tomando ahí, y vieron que él le sirvieron ese trago con Coca-Cola. Y entonces se quedaron medio... Y el camarero, por supuesto, me imagino que para ligar su propina o algo de eso, le sirvió una ronda a todos. Y todos lo probaron y les encantó. Y dicen que uno se le ocurrió decir, había triunfado, por Cuba libre. Me gusta la historia porque es linda. Y te decía al principio, nunca he tomado un Cuba libre. Y ahora me dio por pensar en eso. Entonces pienso y digo, ojalá, y lo prometo, ojalá que cuando el trago no se le diga más mentirita y sea una verdad, yo me voy a tomar uno por lo menos.